Miren, amigos, hay silencios que pesan como montañas, y el que se sentía en el salón principal de la mansión Montenegro era de esos. Era un silencio caro, envuelto en terciopelo y mármol frío, de esos que te dicen sin hablar, tú no perteneces aquí. Elena Ríos estaba parada justo en el centro de ese silencio. No tenía más de 22 años, pero la mirada que le echaba la mujer sentada frente a ella la hacía sentirse como una niña regañada, o peor, como una mosca que acababa de colarse en un banquete. Elena sudaba, no por el calor de la tarde, sino por el miedo que le subía desde el estómago. La mujer era doña Fabiola Montenegro. Y si el apellido no les dice nada, les digo yo, era la dueña de medio país, la reina del café, la que movía los hilos de la alta sociedad. Vestida de seda gris perla, con joyas que gritaban millones sin ser vulgares, Fabiola no se movía. Solo miraba a Elena con una mezcla de fastidio y desprecio que hacía doler el aire. Así que tú eres la que anda por ahí diciendo que es mi hija, soltó Fabiola, y la voz le salió tan cortante como un cristal roto. Estaba sentada en un sillón Luis XV, y la distancia entre ella y Elena parecía de kilómetros, no de unos cuantos metros de alfombra persa. Elena tragó grueso. Se había vestido con lo mejor que tenía, un vestido sencillo, color crema, planchado hasta el cansancio, pero sentía que su ropa olía a pobreza al lado de tanto lujo. Sus manos temblaban un poco al sostener el sobre que llevaba. Yo no lo digo, señora, respondió Elena, tratando de mantener la voz firme, aunque le costara un mundo. Lo dice la señora Mercedes, quien me crió. Ella me entregó esta carta antes de morir, y me juró que usted es mi madre biológica. Fabiola ni siquiera miró el sobre arrugado que Elena sostenía. Hizo un gesto con la mano, como si espantara una basura. Se rió, pero no de alegría, sino de esa risa seca que usa la gente poderosa cuando algo les parece patético. ¿Mercedes? Ah, sí, la sirvienta que despedí hace 20 años por ladrona y por chismosa. Y ahora, 20 años después, ¿te manda a mi puerta buscando qué? ¿Un cheque? ¿Un pedazo de mi fortuna? Elena sintió que le ardían las mejillas. Ella no había venido buscando dinero. Su vida era humilde, sí, trabajaba limpiando en una fonda, pero era honesta. Lo que buscaba era la verdad, y quizás, una conexión que nunca había tenido. Señora Montenegro, yo no vine por su dinero, insistió Elena, dando un paso adelante, lo cual pareció ofender a Fabiola profundamente. Vine porque la señora Mercedes me dijo que mi madre biológica me dejó con ella cuando era una bebé y que usted es esa persona. Ella me dio detalles, me dio fechas, me dio este medallón que supuestamente es suyo. Elena sacó de su cuello una cadenita de plata muy fina, que contrastaba con su piel un poco curtida por el sol. El medallón era antiguo, tenía un grabado que parecía un escudo familiar. Fabiola entrecerró los ojos. Por primera vez, mostró un atisbo de algo que no era desprecio. Parecía reconocimiento, pero lo tapó inmediatamente con más rabia. Ese medallón lo robó Mercedes. Es una antigüedad de mi familia, y si lo tienes tú, no hace más que confirmar que eres hija de una ladrona. No hable así de Mercedes, la voz de Elena se alzó, rompiendo la etiqueta silenciosa de la mansión. Ella me amó y me cuidó toda la vida. Trabajó duro para darme un techo. Ella no era ninguna ladrona. El mayordomo, un hombre mayor y formal como un pingüino, dio un respingo en la puerta. Pero Fabiola lo detuvo con una mirada. Tú no eres mi hija, repitió Fabiola, apoyando cada palabra como si fueran clavos. Yo solo tuve una hija, Luciana. Ella está estudiando en Europa, es una señorita de verdad, educada para manejar el imperio que voy a dejarle. ¿Crees que yo, doña Fabiola Montenegro, dueña de todo esto, iba a tener una niña y la iba a abandonar con una sirvienta? Es ridículo. Es un insulto a mi inteligencia y a mi clase. La humillación era tan grande que Elena sintió ganas de llorar, pero se mordió la lengua. Si se echaba a llorar, Fabiola ganaría. Si es tan ridículo, señora, dijo Elena, forzando la calma, entonces probémoslo. Usted puede negarlo con palabras, pero no puede negar lo que dice la ciencia. Hágase una prueba de ADN. El ambiente se congeló.
La palabra ADN resonó como un disparo en ese salón lleno de antigüedades. Fabiola se echó hacia atrás, cruzando las piernas. La idea la había tomado por sorpresa. Ella estaba acostumbrada a que la gente se retractara ante su autoridad, no a que le exigieran pruebas biológicas. Una prueba de ADN, bufó Fabiola, como si la idea le diera náuseas. Para demostrarle a una intrusa que su madre adoptiva era una mentirosa. Me parece una pérdida de tiempo y de dignidad, pero, tienes agallas, muchacha. Te daré lo que pides. Pero escúchame bien, muchacha de la fonda. Se inclinó hacia adelante, y su mirada se volvió peligrosa, fría como el hielo andino. Si esa prueba dice que no eres mi hija, y estoy segura de que lo dirá, no solo te vas a ir de aquí con las manos vacías, sino que voy a demandarte por difamación. Voy a asegurarme de que nunca más puedas trabajar en esta ciudad y de que tu vida sea un infierno. ¿Entendido? Elena sintió un escalofrío. Estaba apostando su vida entera, su futuro, a una simple prueba. Pero la imagen de Mercedes, su madre de crianza, justo antes de morir, jurándole que la verdad saldría a la luz, le dio el coraje que necesitaba. Entendido, doña Fabiola. Yo acepto. El acuerdo se firmó al día siguiente, en la oficina del abogado de la familia Montenegro, el licenciado Ramiro Cárdenas. Ramiro era un hombre meticuloso, más viejo que Fabiola, y con una expresión de eterno cansancio. Llevaba 20 años lidiando con los secretos y las extravagancias de los Montenegro. Mientras Fabiola firmaba con una pluma de oro, sin mirar el papel, Ramiro miraba a Elena con curiosidad, casi con lástima. Señorita Ríos, dijo Ramiro, ajustándose los lentes. Entienda las implicaciones de esto. La doña es una mujer de palabra. Si el resultado es negativo, las consecuencias serán serias. Lo sé, licenciado. Pero no tengo miedo de la verdad. Ramiro suspiró, frotándose la sien. Él sabía mejor que nadie que en esa familia, la verdad era un lujo que rara vez se permitían. Él había estado allí cuando Luciana, la hija reconocida de Fabiola, había nacido, y recordaba vagamente los rumores de 20 años atrás, susurros sobre un parto secreto, un escándalo que Fabiola había enterrado con dinero y amenazas. Pero él nunca había podido confirmarlos. El proceso para la recolección de muestras fue rápido y clínico. Fabiola insistió en que se hiciera en un laboratorio privado de máxima seguridad, uno que ella controlaba indirectamente. Ella no iba a permitir que esta intrusa usara un laboratorio público que pudiera estar contaminado o, peor aún, sobornado por Elena, como si Elena tuviera dinero para sobornar a alguien. Elena y Fabiola se sentaron en salas separadas. La enfermera entró, tomó las muestras de saliva y las selló frente a ambas, asegurando la cadena de custodia. Los resultados estarán listos en 72 horas, anunció el abogado de Fabiola. 72 horas. 3 días que a Elena le parecieron 3 años. Elena regresó a su casa, una pequeña vivienda alquilada en un barrio popular, con las paredes de color pastel descascaradas y el olor a comida casera flotando en el aire. Su vida era un contraste brutal con el mármol frío de la mansión. Su tía, Rosa, la hermana de Mercedes, la esperaba con una taza de café recién colado. Rosa era una mujer de 50 años, de manos fuertes y corazón inmenso, que había tomado a Elena bajo su ala tras la muerte de Mercedes. ¿Y bien, mija? ¿Qué pasó con la señora esa tan fina?, preguntó Rosa, limpiándose las manos en el delantal. Elena se dejó caer en una silla de madera. Me humilló, tía. Me dijo que soy hija de una ladrona, que soy una intrusa. Pero aceptó la prueba de ADN. Los resultados salen en 3 días. Rosa se sentó frente a ella, tomando sus manos. Ay, Elena. Esa mujer es veneno. Te lo dije. Pero Mercedes no mentía, lo sé. Ella nunca me dijo cómo ni por qué, pero juraba que tú eras de esa familia rica. ¿Y si se equivocó, tía? ¿Y si solo quiso protegerme, inventando una historia para que yo no sintiera la falta de mis padres? Rosa negó con la cabeza, con una expresión de profunda seriedad. No, mi niña. Mercedes era simple, pero no tonta.
Un día, hace muchos años, me enseñó un periódico viejo donde salía la foto de la Montenegro. Y me dijo, esta mujer es la madre de Elena. Y la verdad va a salir a la luz, te lo juro por mi vida, punto. Elena se aferró a esas palabras. Necesitaba esa fe. Si la prueba salía negativa, no solo perdería la esperanza de conocer su origen, sino que Fabiola la perseguiría hasta el último rincón. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, Fabiola no estaba tranquila, aunque intentaba aparentar lo contrario. Se sentó en su estudio, con una copa de vino tinto que apenas tocaba. Había llamado a Ramiro, su abogado, apenas Elena se fue. Ramiro, necesito que te asegures de que ese laboratorio sea impecable. Quiero los resultados firmados por el director, con triple confirmación. No quiero ninguna duda cuando envíe a esa muchacha a la cárcel por difamación. Doña Fabiola, el laboratorio es el mejor de la ciudad. Pero si me permite la pregunta, ¿existe, remotamente, la posibilidad de que esta joven diga la verdad?, preguntó Ramiro con cautela. Fabiola se puso de pie de golpe, golpeando la mesa. Claro que no, Ramiro. ¿Me estás escuchando? Yo no abandoné a ningún bebé. Mi hija es Luciana. Luciana nació bajo mi techo, en la clínica más cara. La otra, esa muchacha de la fonda, debe ser un invento de Mercedes para vengarse. Mercedes era una oportunista. Entiendo, doña Fabiola. Pero si hay algún lazo, si la prueba llega a dar positivo, aunque sea parcial. No lo habrá, gritó Fabiola, la voz cargada de pánico que rápidamente transformó en furia. Si ese es el caso, Ramiro, es que hubo un error en el hospital hace 20 años, o que Mercedes manipuló algo. Busca la forma legal de desmentir el resultado si es positivo. Busca antecedentes de Mercedes. Mueve cielo y tierra. Ramiro asintió, resignado. Sabía que su trabajo en esos 3 días no sería esperar, sino asegurarse de que, si la verdad era incómoda, la pudieran tapar con una montaña de papeles y abogados. Los 3 días pasaron lentamente, marcados por la ansiedad de Elena y la furia contenida de Fabiola. Llegó la mañana de la entrega de los resultados. Fabiola había convocado a la reunión en su estudio, un lugar diseñado para intimidar, con estanterías llenas de libros antiguos que nadie leía y un escritorio de caoba maciza. Elena llegó acompañada de Rosa, que se había negado a dejarla sola. Fabiola había permitido la presencia de Rosa solo para humillarla un poco más. Tú, la hermana de la sirvienta, puedes quedarte en la puerta, ordenó Fabiola, sin mirarla. Rosa apretó la mano de Elena. Aquí te espero, mija. Dentro del estudio, solo estaban Fabiola, Elena y el licenciado Ramiro Cárdenas, que sostenía un sobremanila sellado. Junto a él, estaba sentado otro hombre, el director del laboratorio, que parecía nervioso. Fabiola estaba impecable, como siempre, pero su pie golpeaba el suelo bajo el escritorio con un ritmo frenético. Ya basta de teatro, Ramiro, ordenó Fabiola. Abre esa cosa y terminemos con esta farsa para que pueda empezar los trámites legales contra esta muchacha. Ramiro tomó una bocanada de aire. Rompió el sello, deslizó el papel y comenzó a leer en voz baja, profesionalmente, pero se detuvo. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas, una y otra vez. Licenciado, ¿qué dice?, preguntó Elena, con la voz apenas un susurro. Fabiola se impacientó. Habla de una vez. ¿Qué porcentaje de probabilidad hay de que esta intrusa sea mi hija? Ramiro levantó la mirada, y su rostro estaba pálido, casi gris. Miró a Fabiola con una expresión que era mitad terror, mitad asombro. Doña Fabiola, empezó Ramiro, y su voz se quebró un poco. El informe es concluyente. Se ha hecho la prueba de marcadores genéticos. El resultado es 99.9% de compatibilidad. El director del laboratorio asintió con la cabeza, visiblemente incómodo. Es positivo, doña Montenegro. La señorita Elena Ríos es su hija biológica. El silencio que siguió fue peor que el primer día. Era un silencio denso, pesado, lleno de la verdad que Fabiola había intentado enterrar durante 20 años bajo capas de lujo y mentiras. Elena se llevó la mano a la boca,
sintiendo un torbellino de emociones, alivio, shock, y una tristeza profunda por la madre que la había rechazado tan cruelmente. Fabiola no gritó, no lloró, no se desmayó. Se quedó quieta, mirando fijamente a Ramiro como si el abogado le hubiera anunciado el fin del mundo. Su rostro, usualmente tan controlado, se descompuso en una máscara de horror. «Estás mintiendo», susurró Fabiola. «Tú manipulaste el resultado, Ramiro. Yo te dije que la hicieras desaparecer». «Doña Fabiola, no hubo manipulación», replicó Ramiro, tratando de mantener la compostura. «El informe es oficial. La prueba de ADN reveló un secreto enterrado por 20 años». Fabiola se puso de pie tan rápido que la silla cayó al suelo con un estrépito. Se acercó a Elena, sus ojos ardían con una furia que iba más allá del desprecio, era miedo puro. «Tú no eres mi hija», gritó Fabiola, agarrando el informe de las manos de Ramiro y arrugándolo con fuerza. «Esto es un error. Esto no puede ser verdad. Mi hija es Luciana. Tú no eres mi sangre». Elena retrocedió, sintiendo el peso de la negación de Fabiola. La verdad estaba allí, escrita en la ciencia, pero la aceptación era imposible para doña Fabiola Montenegro. «La ciencia dice que sí, señora», respondió Elena, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. «Usted es mi madre. Pero eso no cambia nada, ¿verdad?». Fabiola la miró de arriba a abajo, y de repente, la furia se enfrió, dando paso a una frialdad calculadora. «Cambia todo», dijo Fabiola, su voz volviendo a ser un susurro peligroso. Se enderezó, recuperando su porte de reina. «Si eres mi hija, tienes mi sangre. Y si tienes mi sangre, también eres dueña de este escándalo. Pero eso no significa que vayas a entrar a mi vida, ni a la vida de Luciana». Señaló la puerta. «El resultado es positivo. Te daré una cantidad de dinero para que te calles, para que desaparezcas y vuelvas a tu barrio. Nunca vuelvas a decir mi nombre, ni a mencionar este parentesco. Este secreto se queda enterrado». Elena sintió un dolor agudo en el pecho. No había querido riqueza, había querido a su madre. Y esa mujer, incluso con la prueba en la mano, seguía negándola. «Usted no ha entendido nada, doña Fabiola», dijo Elena, con lágrimas en los ojos. «Yo no vine por dinero. Vine por la verdad. Y ahora que la tengo, no voy a negociar con usted. Usted es mi madre, y ahora, usted va a tener que vivir con eso». Elena se dio la vuelta y salió del estudio, dejando a Fabiola sola con el informe arrugado y la verdad que amenazaba con derrumbar su perfecto mundo de privilegios. Afuera, Rosa la esperaba, y al ver el rostro de su sobrina, supo que el milagro había ocurrido, pero que la batalla apenas comenzaba. El secreto de 20 años había salido a la luz, y el imperio montenegro estaba a punto de temblar. Dicen que la gente rica no suda, que solo brilla, pero en ese momento, doña Fabiola Montenegro estaba empapada en un sudor frío que no se veía, pero se sentía. El papel arrugado del informe de ADN, ese 99.9% de compatibilidad, le quemaba la mano como si fuera plomo derretido. Un error. Tenía que ser un error. Se quedó parada en medio de su estudio, el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado. Elena, la muchacha de la fonda, se había ido, y lo peor no era que se hubiera ido, sino que se había ido con la verdad y, peor aún, con la dignidad intacta. Había rechazado el dinero. Había rechazado la mordaza. Eso era lo que más la desquiciaba, la gente pobre siempre se vende. ¿Por qué esa muchacha no se vendía? Ramiro Cárdenas, el abogado, recogió la silla que Fabiola había tirado. Estaba lívido, pero era un profesional. «Doña Fabiola, respire. El resultado es positivo. No hay forma de negarlo legalmente sin levantar sospechas aún mayores», dijo Ramiro, tratando de sonar calmado. Fabiola se giró hacia él, los ojos inyectados en sangre. «Cállate. Tú eres el culpable. Te dije que lo manejaras, te dije que la hicieras desaparecer, que encontraras la forma de invalidar esto. Y ahora me vienes con la estupidez de que es mi hija. Doña Fabiola, el laboratorio es suyo, la cadena de custodia fue supervisada por nosotros.
Si intentamos impugnarlo ahora, la prensa nos comerá vivos. Lo que tenemos que hacer es contener el daño. ¿Qué pasó hace 20 años, doña Fabiola? ¿Qué sucedió con la señora Mercedes? Esa pregunta. Nadie se atrevía a hacerla en voz alta. Fabiola se tambaleó y se apoyó en el escritorio de caoba maciza, buscando aire. Nada pasó, siseó. Mercedes era una sirvienta de medio tiempo. Estuvo aquí unos meses, luego la despedí. ¿Ella robó ese medallón? Y debe haber robado algo más. Algún material genético. Un pelo. Cualquier cosa. Ramiro suspiró. Llevaba 20 años en el negocio de los secretos y sabía cuándo le mentían, incluso si la mentira venía envuelta en seda fina. Doña Fabiola, necesitamos una historia de cobertura. Y no podemos seguir negando el parentesco. Si la señorita Ríos decide hacer pública esta información, la reputación de los Montenegro se hará trizas. La gente se preguntará, ¿por qué la abandonó? ¿Por qué la dejó en la pobreza mientras criaba a Luciana en el lujo? El nombre de Luciana actuó como un latigazo. Luciana, la hija perfecta, la heredera legítima, la que estaba en París creyendo que su vida era un cuento de hadas sin manchas. El miedo de Fabiola no era el miedo de una madre, era el terror de una empresaria a perder un activo, a que la joya de la corona se viera devaluada. Luciana no puede saberlo, dijo Fabiola, y en ese momento su voz recuperó el tono de mando, fría y letal. Si Luciana se entera, todo el imperio se desestabiliza. Ella es sensible. Ella creció sabiendo que era la única. Esto la destruiría. Entonces, ¿cuál es el plan con Elena?, preguntó Ramiro. La vamos a comprar. No quiso dinero en efectivo, pues le vamos a ofrecer algo más tentador. Una casa, un negocio, una beca, cualquier cosa que la aleje de aquí y la mantenga callada. Y mientras tanto, tú vas a investigar a Mercedes a fondo. Quiero saber todo. ¿Con quién se juntaba? ¿Tenía cómplices? ¿Quién es el padre de esta muchacha? Ramiro asintió. Ese era un camino más seguro. Si podían encontrar algo turbio sobre Mercedes o sobre el padre de Elena, podrían usarlo para deslegitimar la existencia de Elena, aunque la ciencia dijera lo contrario. Mientras tanto, Elena y Rosa caminaban por las calles ruidosas de su barrio. El sol de la tarde pegaba fuerte, pero Elena sentía un frío en el alma. «Mija, es un milagro», exclamó Rosa, abrazándola fuerte. «Te lo dije». Mercedes no mentía. «Tú eres una Montenegro. Ahora esa mujer te tiene que reconocer». Elena, sin embargo, no sentía euforia. Sentía un vacío inmenso. «Ella me odia, tía». Me miró como si yo fuera un insecto. Me ofreció dinero para que me fuera y me callara. Ah, la desgraciada. Siempre queriendo comprar todo. Rosa escupió con desprecio. Pero no la compraste, ¿verdad, mija? Hiciste bien. No necesita su dinero sucio. Yo no quiero su dinero, tía. Quiero saber por qué. ¿Por qué me abandonó? ¿Qué pasó realmente? Mercedes siempre fue muy reservada sobre los detalles, solo me decía que la verdad saldría a la luz. Pero esa mujer, Fabiola, actúa como si mi existencia fuera un crimen. Llegaron a su pequeña casa. Olía a cilantro y a café. Elena se sentó a la mesa y sacó el medallón que le había dado Mercedes. Lo limpió con el borde de su vestido. Tía, necesito saber la historia completa. Necesito saber de dónde vino este medallón. ¿Por qué lo tenía Mercedes? ¿Qué es este escudo? Rosa se acercó, sus ojos de mujer sencilla y honesta se clavaron en el medallón. Ese escudo es viejo, mija. Se parece al logo que usan los Montenegro en las fincas de café. Mercedes nunca me dijo cómo lo consiguió, solo que era tu única herencia, tu prueba de quién eras. Pero te digo una cosa, Elena. Fabiola no es la única que tiene secretos. ¿Qué quieres decir? Rosa dudó un momento, mirando por la ventana como si temiera ser escuchada. Mercedes nunca me dijo que Fabiola te había abandonado directamente. Ella me dijo que hubo un accidente,
un escándalo en la casa de campo y que Fabiola tuvo que tomar una decisión terrible para proteger su matrimonio y su posición. Algo que la obligó a dejarte ir. Ella decía que Fabiola no te había dejado por maldad, sino por miedo a alguien más. Esa era una nueva perspectiva. Elena siempre había imaginado a Fabiola como una madre cruel y sin corazón. Pero, ¿miedo? Fabiola Montenegro, la mujer que dominaba todo, ¿le tenía miedo a alguien? ¿Miedo a quién, tía? No lo sé, mija. Pero Mercedes siempre decía que el verdadero monstruo en esa casa no era Fabiola, sino el silencio que la rodeaba. Elena se dio cuenta de que si quería la verdad, no la encontraría en los ojos fríos de Fabiola, sino excavando en el pasado, en las ruinas de ese escándalo de hace 20 años. En la mansión, el licenciado Ramiro Cárdenas se sumergió en los archivos viejos de la familia. El trabajo era como desenterrar huesos en un cementerio bien cuidado. Fabiola era una mujer muy metódica. Había destruido casi todo rastro del tiempo en que Mercedes había trabajado allí. Pero Ramiro era más viejo que Fabiola y tenía una memoria de elefante para los asuntos turbios. Recordó que 20 años atrás, Fabiola no estaba casada con el señor Alejandro Montenegro, el padre de Luciana. Estaba de novia, casi comprometida. El matrimonio se había precipitado justo después de una crisis familiar muy silenciosa. Ramiro encontró un viejo libro de contabilidad de 1999, camuflado entre los libros de impuestos. Había una entrada de gasto grande, etiquetada como gastos de salud privada, emergencia. Y justo debajo, un pago considerable a Mercedes. El gasto de salud era de una clínica muy discreta que se especializaba en asuntos delicados en las afueras de la capital. Ramiro tomó nota del nombre de la clínica y del médico que había firmado el recibo. Lo que le llamó la atención no fue el pago a Mercedes, sino el recibo médico. Estaba a nombre de Fabiola Montenegro. Pero las fechas no cuadraban con el nacimiento de Luciana, que había sido en un hospital de lujo diferente. Ramiro sintió un escalofrío. Si Fabiola había estado en esa clínica de asuntos delicados, significaba que había habido un parto, un aborto o una emergencia médica grave que ella quería mantener oculta. Y el nacimiento de Elena encajaba perfectamente en esa línea de tiempo. El abogado salió de la mansión sintiéndose más detective que letrado. Tenía que encontrar a ese médico. Mientras Ramiro comenzaba su búsqueda, Fabiola se enfrentaba a su propio infierno personal, el pánico de que la noticia llegara a oídos de Luciana. Luciana Montenegro estaba en París, estudiando arte y negocios. Era la imagen de la perfección, rubia, elegante, con el mismo porte altivo de su madre, pero con una dulzura superficial que encantaba a la prensa. Fabiola la llamó esa noche, algo inusual. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo va la universidad?, preguntó Fabiola, forzando un tono ligero. Bien, mami, pero un poco aburrida. ¿Pasa algo? Suenas tensa, respondió Luciana, con ese acento suave y cosmopolita que Fabiola tanto apreciaba. No pasa nada, cariño. Solo negocios. Hay una pequeña intrusa, una mujer que intenta extorsionarnos con una historia ridícula. Dice ser mi hija, ¿te imaginas? Es patético. Fabiola soltó una risa forzada, esperando que Luciana se riera con ella. ¿Tu hija? ¡Qué locura! La gente no tiene vergüenza, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Ya la estamos manejando legalmente, mi vida. Pero la razón por la que te llamo es para que, si por casualidad, alguien en la alta sociedad te menciona algo, ignores todo. Son solo chismes. Es gente envidiosa que quiere vernos caer. Claro, mami. No te preocupes. Nadie se atrevería a hablar mal de nosotros. Pero, ¿estás segura de que está todo bajo control? Absolutamente, Luciana. Todo bajo control. Enfócate en tus estudios. Te amo. Fabiola colgó el teléfono, sintiendo náuseas. Había mentido a su hija, la hija que supuestamente era la única. Y la mentira la dejaba con un sabor amargo. El problema era que Fabiola no solo temía la reacción de Luciana, sino la de su esposo, Alejandro Montenegro.
Alejandro era un hombre de negocios, muy tradicional, que valoraba la limpieza del linaje por encima de todo. Él creía ciegamente en la honorabilidad de Fabiola. Si se enteraba de que ella había tenido una hija antes de casarse con él y que la había abandonado, la guerra sería catastrófica. La herencia de Luciana no solo venía de Fabiola, sino también de la fortuna de Alejandro. Fabiola se dio cuenta de que el secreto de Elena no solo era un problema de reputación, era una bomba de tiempo que podía costarle su matrimonio y la mitad de su imperio. Mientras Fabiola tejía su red de mentiras y control, Elena se dedicaba a buscar la única persona que podría darle más respuestas que Mercedes, la tía Rosa. Tía, dijo Elena una mañana, mientras ayudaba a Rosa a limpiar la fonda donde trabajaba. ¿Sabes algo más de esa época? ¿Quién era el novio de Fabiola en ese entonces? ¿Quién es mi padre? Rosa se secó las manos en el delantal. Mija, tu padre. Mercedes nunca me dijo su nombre. Solo me dijo que él era el verdadero problema, que él era un hombre malo, un hombre de mucho poder que estaba obsesionado con Fabiola. ¿Obsesionado? ¿Un hombre de mucho poder? Sí. Y que fue él quien forzó a Fabiola a deshacerse de ti. Que no fue Fabiola sola la que tomó la decisión. Esto encendió una luz en la cabeza de Elena. Si era verdad, Fabiola era una víctima tanto como ella, aunque una víctima con mucho más dinero y peores decisiones. Necesito saber quién es ese hombre, insistió Elena. Mira, la única persona que podría saber más es el chofer viejo de la familia, don Gregorio. Él trabajó para ellos por casi 40 años. Se jubiló hace poco y vive en un pueblito cerca de la costa. Si alguien vio el escándalo, fue él. Elena sintió que el camino se abría. Ya no solo se trataba de confrontar a Fabiola, se trataba de desenterrar a un tercer personaje crucial en esa historia, el hombre que Mercedes había llamado el verdadero problema. El licenciado Ramiro Cárdenas encontró al doctor de la Clínica de Asuntos Delicados en una casa de retiro. El doctor era un anciano con la memoria ya fallándole, pero el nombre de Montenegro lo sacudió. Ramiro le mostró el recibo de 1999. Ah, sí, el caso de la heredera, murmuró el anciano, frotándose los ojos. Fue hace tanto tiempo. Un parto discreto. Mucha presión. Mucho dinero para callar. Doctor, ¿fue doña Fabiola Montenegro la que dio a luz a una niña en su clínica esa vez? El doctor asintió lentamente. Sí, sí. Una niña. Sana. Pero no la quería. O más bien, no la podía tener. El padre era un hombre terrible. Muy influyente. Le puso el ultimátum. ¿El padre? ¿Sabe usted quién era el padre de esa niña? El anciano miró a Ramiro, y en sus ojos cansados brilló un recuerdo doloroso. Sí, lo sé. Y él fue quien orquestó todo. No era el señor Alejandro Montenegro, el actual esposo. Era otro. Un hombre que ahora es, mucho más poderoso que Fabiola. Si ese secreto sale, no solo cae Fabiola, cae mucha gente importante. Ramiro sintió que el aire se le iba de los pulmones. Esto no era un simple drama familiar, esto era política, poder y un escándalo que trascendía la mansión. Fabiola no solo estaba protegiendo su fortuna, estaba protegiendo a alguien o, más probablemente, temiendo a alguien. Doctor, necesito el nombre de ese hombre, exigió Ramiro. El anciano titubeó. Me juraron que nunca lo diría. Me amenazaron de muerte. Pero ya estoy viejo. ¿Qué más me pueden hacer? El doctor se inclinó y le susurró a Ramiro un nombre. Cuando Ramiro Cárdenas escuchó el nombre, sintió que el mundo de los Montenegro y el suyo propio se resquebrajaba. No era solo un exnovio. Era un apellido que controlaba las finanzas del país, un hombre que ahora ocupaba un cargo público de altísimo nivel. Ramiro regresó a la ciudad en estado de shock. Entendió por qué Fabiola había pagado tanto, por qué había negado a Elena con tanta vehemencia. El secreto no era que había abandonado a una hija, el secreto era quién era el padre, y el desastre que eso representaría para el país. Al llegar a la mansión, Fabiola lo esperaba, impaciente. ¿Y bien, Ramiro?
¿Encontraste algo de Mercedes? ¿Pruebas de que es una ladrona?, preguntó Fabiola. Ramiro se sentó frente a ella, con el rostro serio. Doña Fabiola, olvídese de Mercedes. Tenemos un problema mucho más grande. Le entregó la dirección del doctor y el nombre que había escuchado. Fabiola leyó el nombre en el papel y su rostro se descompuso una vez más, pero esta vez no por furia, sino por terror helado. Se llevó las manos a la boca, y por primera vez en 20 años, la reina del café se sintió completamente indefensa. Si ese nombre se sabe, susurró Fabiola, estamos muertos. Todos. La verdad de Elena ya no era solo su verdad, era una amenaza nacional. Y ahora, Elena, sin saberlo, tenía el arma más peligrosa del país en sus manos. Mientras tanto, Elena estaba empacando una pequeña mochila. Había decidido que, antes de volver a enfrentar a Fabiola, iría a buscar a don Gregorio, el chofer jubilado. Ella necesitaba la historia de primera mano. Necesitaba entender la naturaleza del monstruo que había obligado a su madre biológica a abandonarla. La búsqueda de su identidad estaba a punto de convertirse en una peligrosa investigación. El terror, miren ustedes, tiene muchos disfraces. A veces se viste de grito, otras de sudor frío. En doña Fabiola Montenegro, se disfrazó de mármol. Se quedó paralizada, el nombre que Ramiro le había susurrado en ese papelito quemándole la retina. Si ese nombre se sabe, susurró Fabiola, sintiendo que la garganta se le cerraba. Estamos muertos. Todos. Ramiro Cárdenas, el abogado, se secó el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Él, acostumbrado a manejar fraudes menores, ahora estaba lidiando con un secreto que podía tumbar el gobierno y desatar una guerra de fortunas. Doña Fabiola, entiendo la gravedad, dijo Ramiro, manteniendo la voz baja. Pero la señorita Ríos ya tiene la prueba de ADN. Ella es la clave. Ella es la bomba. Si ella habla, si menciona la fecha de su nacimiento y la clínica, el resto de la historia sale solo. Y ese hombre, él no tendrá piedad. Fabiola finalmente reaccionó, pero no con lógica, sino con un instinto de supervivencia animal. Tú no le vas a decir nada a esa muchacha. Ni una palabra. La vamos a encontrar y la vamos a silenciar. Pero no con dinero, Ramiro. Ella rechazó el dinero. La vamos a silenciar con miedo. Ramiro arrugó el entrecejo. Ella no parece una mujer fácil de asustar, doña Fabiola. Tiene el coraje de Mercedes. Mercedes. Maldita sea esa mujer. Si no hubiera sido por su sentimentalismo estúpido, este problema estaría enterrado hace 20 años. Escúchame bien, Ramiro. Vamos a hacer dos cosas. 1. Vas a preparar un contrato de confidencialidad a prueba de balas. Le vamos a ofrecer algo que no pueda rechazar, una vida cómoda, lejos, en otro país, con una identidad nueva, si es necesario. 2. Vas a investigar a ese hombre. Quiero saber si él sabe que la muchacha está viva. Si él se entera, no solo nos destruye, sino que la destruye a ella primero, para tapar su rastro. Fabiola se puso de pie y empezó a caminar por la alfombra persa, sus joyas tintineando con cada paso frenético. Su mente, calculadora y fría, ya estaba en modo guerra. Si la vida de esa muchacha de la fonda sirve para algo, será para mantener mi imperio a salvo. Ella es mi hija biológica, sí, pero es un error que corregir. Y no voy a permitir que arruine a Luciana. Ramiro sabía que su cliente había cruzado una línea moral, pero su lealtad y su nómina estaban atadas a la casa Montenegro. La buscaré inmediatamente, doña Fabiola. Pero debemos ser rápidos. Si ella ya está buscando respuestas, no tardará en encontrarlas. Mientras el pánico se apoderaba de la mansión, Elena se preparaba para su viaje. Su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. La verdad era suya, y ahora necesitaba la historia completa. ¿Estás segura de esto, mija?, le preguntó Rosa, empacándole unas tortillas y un termo de café. Ese pueblo está lejos. ¿Y si don Gregorio no quiere hablar? Tiene que hablar, tía. Mercedes me dijo que la verdad saldría a la luz.
Y no puedo seguir viviendo sin saber por qué Fabiola me odia tanto, incluso sabiendo que soy su sangre. Elena se subió a un autobús viejo y ruidoso que olía a diésel y a sueños rotos. Mientras el vehículo se alejaba del caos de la capital y se dirigía hacia la costa, Elena miraba por la ventana la vida sencilla que dejaba atrás. Llevaba consigo el medallón, su única reliquia, y la convicción de que la verdad era más importante que la comodidad. El viaje fue largo, casi 8 horas acudiéndose en carreteras secundarias. Finalmente, el autobús la dejó en un pequeño pueblo pesquero, de casas de madera pintadas de colores brillantes y el olor salado del mar. Un lugar donde el tiempo parecía correr más despacio. Preguntar por don Gregorio no fue difícil. En los pueblos pequeños, todo el mundo se conoce. Lo encontraron sentado en una mecedora en el porche de su casa, tejiendo una red de pesca. Era un hombre ya anciano, con manos nudosos y ojos claros que habían visto demasiadas cosas. Elena se acercó con respeto. Disculpe, ¿es usted don Gregorio? El anciano levantó la mirada. Al verla, se quedó quieto. Había algo en la estructura ósea de Elena, en la forma de sus ojos oscuros, que le recordó a alguien más joven, envuelta en seda y diamantes. Sí, muchacha. Soy yo. ¿Qué se le ofrece? Mi nombre es Elena Ríos. Yo soy la hija de Mercedes. Mercedes, la que trabajó en la mansión Montenegro hace 20 años. El anzuelo estaba lanzado. Don Gregorio soltó la red y se enderezó en la mecedora. Mercedes. Que en paz descanse. Una buena mujer. Su voz era profunda, gastada por el tiempo. Siéntate, muchacha. El sol está fuerte. ¿Qué te trae hasta aquí? Elena se sentó en el escalón de madera. Le temblaba la voz. Don Gregorio, necesito la verdad. Fui a la mansión. Me hice una prueba de ADN. Soy la hija biológica de doña Fabiola Montenegro. Ella me negó. Me ofreció dinero para que me callara. Pero la tía Rosa me dijo que usted podría saber qué pasó realmente. ¿Por qué me abandonó? ¿Qué escándalo fue ese? Don Gregorio suspiró, un sonido largo y pesado que venía de lo más profundo de sus pulmones. Miró el mar azul intenso, como si buscara las respuestas en el horizonte. ¡Ay, muchacha! El secreto de los Montenegro es más pesado que la catedral. Y sí, yo lo vi. Yo estaba allí. Yo era el chofer personal de la doña en esa época. Se ajustó la gorra de pescador y empezó a hablar, y su voz se convirtió en la de un narrador de tragedias antiguas. Mercedes no te robó. Mercedes te salvó. Doña Fabiola era joven, brillante, ambiciosa. Estaba comprometida con el señor Alejandro, pero antes de eso, tuvo un romance, un amorío de esos que rompen reglas. ¿Y el hombre? Don Gregorio hizo una pausa dramática. Ese hombre era peor que el diablo. Tenía dinero, tenía poder, y estaba loco de celos y obsesión por Fabiola. Cuando Fabiola quedó embarazada de ti, ese hombre se puso furioso. No porque no quisiera un hijo, sino porque el hijo de Fabiola no podía ser un error, que pusiera en peligro su propia carrera política y su matrimonio arreglado en las altas esferas. Elena sintió un escalofrío. La historia no era sobre el desprecio de una madre rica, sino sobre el control de un hombre poderoso. ¿Y qué hizo él?, preguntó Elena. Te obligó a nacer en secreto. Fabiola fue a esa clínica discreta que usaban para los problemas de la alta sociedad. Yo la llevé. Ella te tuvo allí. Y él le puso el ultimátum más cruel, o te abandonaba y se casaba con Alejandro, asegurando el futuro de los Montenegro y el silencio de ese hombre, o él la destruía. Destruía su reputación, su herencia y hasta su vida. ¿Y ella aceptó? La voz de Elena era apenas un hilo, llena de dolor por la traición. Ella eligió el imperio, muchacha. Eligió el poder. Pero no fue fácil. Ella no es una santa, pero en ese momento, estaba aterrada. Tenía miedo de ese hombre. ¿Y Mercedes? Mercedes lo vio. Mercedes era tu nana en la clínica. Ella te amamantó los primeros días.
Y cuando Fabiola te iba a entregar a un orfanato de monjas bajo un nombre falso, Mercedes se negó. Don Gregorio se inclinó hacia Elena, su mirada intensa. Mercedes no podía permitirlo. Ella te amaba. Ella te sacó de esa clínica esa misma noche. Y a cambio de su silencio, Fabiola le dio el medallón, te dio a Mercedes como si fueras un objeto, y le prometió una vida de silencio y anonimato. Mercedes lo aceptó, no por dinero, sino para salvarte de ese hombre poderoso. Elena tocó el medallón que llevaba al cuello. Era más que una reliquia, era el precio de su libertad. ¿Quién es ese hombre, don Gregorio? ¿Quién es mi padre biológico? El anciano dudó. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia la carretera solitaria. No puedo decirte el nombre, muchacha. No por Fabiola. Sino por ti. Ese hombre es demasiado grande ahora. Su poder es inmenso. Si tú lo confrontas, si él se entera de que estás viva y que tienes la prueba de ADN, no te enviará a la cárcel como Fabiola. Él te hará desaparecer de una forma que ni siquiera el dinero de los Montenegro podrá arreglar. Pero, ¿cómo voy a defenderme si no sé quién es? Necesitas entender su posición. En esa época, él era el prometido de la hija de un senador. Ahora es mucho más. Está en la política, en el gobierno. Maneja los hilos de este país. El escándalo de Fabiola sería solo un chisme de amoríos, pero el escándalo de él sería una caída nacional. Don Gregorio se levantó y entró a su casa. Regresó con un sobre de papel amarillento, casi desechó. Mercedes me dio esto hace años, cuando se fue del pueblo. Me dijo, si algo me pasa, y Elena alguna vez pregunta, dale esto. Pero solo si está en peligro. Yo creo que ya estás en peligro, muchacha. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba sellado con cera vieja. ¿Qué es esto, don Gregorio? No lo sé. Mercedes nunca me lo dijo. Pero te lo advierto, Elena. Si vas a abrir esto, tienes que irte de aquí. Vuelve a la ciudad, pero no a tu casa. No confíes en nadie. Y no le digas a nadie que viniste a verme. Elena asintió, sintiendo el peso de la verdad y del miedo. Su vida ya no era solo la de una muchacha buscando a su madre, era la de alguien que llevaba un secreto de estado. Se despidió de don Gregorio y tomó el primer autobús de vuelta a la capital. Durante el trayecto, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, abrió el sobre. Dentro había dos cosas, una carta corta y una fotografía antigua, sepia, un poco borrosa. La carta era de Mercedes. Escrita con letra temblorosa. Asterisco mi niña, si estás leyendo esto, es porque has encontrado la verdad, pero la verdad no te ha traído paz. El hombre que te abandonó es el más peligroso de todos. Él me amenazó con matarme si alguna vez revelaba su nombre. Yo no te lo di para protegerte. Pero si él te está buscando, necesitas esta prueba. La foto es de un evento de 1999, en la mansión Montenegro. Mírala. Él está ahí. Y hay alguien más. Alguien que te va a ayudar. Asterisco. Elena miró la fotografía. Era una recepción elegante, llena de gente bien vestida. Reconoció a una joven Fabiola, riendo con coquetería. Y a su lado, había un hombre alto, con una mirada intensa y penetrante, que sonreía con una confianza arrogante. Su padre. Pero había otro detalle en la foto, algo que Mercedes había rodeado con un círculo de tinta roja, un hombre más joven, con traje de mesero, que servía copas cerca de la pareja. Y ese hombre le resultaba familiar. Elena tardó unos segundos en entender por qué. La cara era más joven, el cabello más oscuro, pero la expresión de cansancio y la forma de ajustarse los lentes eran inconfundibles. Era el licenciado Ramiro Cárdenas, el abogado de Fabiola Montenegro. En la mansión, Ramiro Cárdenas se encontraba en una encrucijada moral y legal. Fabiola le había ordenado encontrar a Elena y ofrecerle el trato de silencio, pero Ramiro ya no estaba seguro de querer participar en la protección de un hombre tan peligroso.
Estaba en su oficina, revisando los viejos archivos de la mansión, buscando cualquier conexión entre el político y la familia. Encontró un recibo de pago de la nómina de 1999, Ramiro Cárdenas, contratado como asistente legal de medio tiempo para eventos sociales de los Montenegro. Ramiro se llevó las manos a la cabeza. Él también había estado allí. Había sido testigo indirecto del ascenso de Fabiola y la caída de Mercedes. En ese momento, el teléfono sonó. Era Fabiola, con la voz más tensa que nunca. Ramiro, tengo que hablar contigo. Ahora. Acaba de llegar Luciana. ¿Luciana? ¿La señorita Montenegro? ¿Por qué regresó de París sin avisar? No lo sé. Dice que tuvo un mal presentimiento. Está aquí, en el salón, y está muy curiosa. Sabe que algo pasa. Necesito que vengas y la convenzas de que todo está bien. Y no le digas nada de la muchacha. Ni una palabra. Ramiro sintió un nudo en el estómago. Luciana, la hija perfecta, la que no podía ser tocada por el escándalo. Llegó a la mansión y encontró a Luciana sentada en el mismo sillón Luis XV que su madre. Luciana era hermosa, pero su belleza parecía frágil, como una porcelana. Licenciado Cárdenas, dijo Luciana, con un tono dulce pero firme. Mamá dice que hay una intrusa que quiere extorsionarnos. ¿Es eso cierto? ¿Está todo bajo control? Ramiro miró a Fabiola, que le lanzó una mirada de advertencia. Sí, señorita Luciana. Es un asunto menor de difamación. Una mujer que busca dinero. Su madre lo está manejando con su habitual eficiencia. Luciana no parecía convencida. Pero, mamá, escuché que se hicieron una prueba de ADN. ¿Por qué harías eso por una simple extorsionadora? Fabiola intervino rápidamente, su voz como hielo. Porque quería humillarla, Luciana. Quería la prueba científica para demostrarle al mundo que es una mentirosa. Pero no te preocupes por esos asuntos sucios. Tu lugar es en París, concentrada en el imperio que vas a heredar. Luciana se levantó, se acercó a su madre y la abrazó. Solo me preocupa que estés estresada, mami. Pero estoy aquí para ayudarte. Mientras Luciana abrazaba a Fabiola, Ramiro notó algo. La postura de Luciana, su forma de moverse, era idéntica a la de Fabiola. Pero había una diferencia sutil en sus rasgos, algo que él, al haber visto la foto de Elena, no pudo ignorar. Elena y Luciana no se parecían en el color del cabello o de los ojos, pero compartían la misma forma de la barbilla y la misma curva en la nariz. Eran hermanas, sin duda. Pero al verlas juntas, a Ramiro se le ocurrió una idea aterradora. Si Fabiola había tenido dos partos con dos hombres diferentes, ¿por qué había negado con tanta vehemencia a Elena, la primogénita, mientras idolatraba a Luciana? Ramiro se preguntó, ¿y si el secreto enterrado por 20 años no era solo que Fabiola tuvo una hija abandonada, sino que el linaje de Luciana, la heredera, también estaba comprometido? El abogado se excusó y se retiró al pasillo, sintiendo que la verdad se enredaba cada vez más. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de uno de sus investigadores. Habían localizado a Elena. Asterisco ubicación, terminal de buses, cerca de la fonda de la tía Rosa. Parece que regresó de un viaje. Está sola, asterisco. Ramiro sintió pánico. Si Fabiola la encontraba, la silenciaría. Y si el político la encontraba, la mataría. Ramiro tomó una decisión rápida, una que podría costarle su carrera y su vida. Tenía que contactar a Elena antes que Fabiola. Necesitaba avisarle que no solo era hija de una heredera, sino que era la hija de un hombre que ahora era la persona más peligrosa del país. Elena llegó a la capital y se bajó del autobús. No fue a la casa de la tía Rosa, tal como le había advertido don Gregorio. Se dirigió a un café concurrido, escondiéndose entre la gente, con el sobre de Mercedes apretado contra el pecho. Miró la foto una y otra vez. El rostro de su padre, el hombre que la había condenado al abandono. Y el rostro del joven mesero, Ramiro Cárdenas. Ella era la hija de un político poderoso, y el abogado de su madre,
el hombre que debía proteger los secretos de Fabiola, había sido un testigo silencioso. Mientras tomaba un sorbo de café amargo, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Diga. Señorita Ríos. Soy el licenciado Ramiro Cárdenas. La voz de Ramiro era urgente, sin el tono formal que usaba en la mansión. Sé que acaba de llegar a la ciudad. Sé que estuvo buscando respuestas. Sé que la prueba de ADN es positiva. Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo sabe dónde estoy? No importa. Lo que importa es que su madre la está buscando. Y hay alguien más que la está buscando. Alguien que no quiere que la verdad salga a la luz, y que es mucho más peligroso que Fabiola. Ya lo sé, dijo Elena, su voz firme. Sé quién es mi padre. Y sé que usted también estuvo allí. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Ramiro se había quedado sin aliento. ¿Usted lo sabe? ¿Cómo? Mercedes se aseguró de que yo lo supiera. Y sé que usted fue testigo de lo que pasó, licenciado. ¿Por qué no me dijo la verdad desde el principio? Porque la verdad me costaría mi vida, señorita Ríos. Y a usted, también. Pero ya no puedo seguir protegiendo a Fabiola en esto. Ella está protegiendo a ese hombre. Escúcheme bien, Elena. Su vida corre peligro real. No es solo un asunto de herencia. Es un asunto político y de poder. Si ese hombre se entera de que usted tiene pruebas de su paternidad, él no dudará en eliminarla. ¿Y qué quiere usted, licenciado? Ayudarla. Pero no puedo hacerlo abiertamente. La gente de Fabiola me está vigilando. Y la gente de él, es peor. Necesito que me diga dónde podemos vernos de forma segura. Y necesito que me muestre lo que Mercedes le dio. Si usted tiene una prueba más allá del ADN, puede cambiar todo. Elena miró la fotografía que tenía en la mano. ¿Podía confiar en el abogado de la mujer que la había negado? Él había estado en el círculo de mentiras de los Montenegro durante 20 años. Pero su voz sonaba genuinamente aterrorizada. Hay un parque cerca del centro, licenciado. El Parque de los Poetas. Estaré en la fuente principal en 1 hora. Venga solo. Y si me miente, si me traiciona, si le dice a Fabiola que me vio, la verdad saldrá a la luz. Toda la verdad. Elena colgó el teléfono, sintiendo que había dado un paso gigantesco hacia el abismo. Ya no era una espectadora en su propia historia. Ahora, era la protagonista de un thriller político. La hija abandonada de Fabiola Montenegro, armada con el ADN y el secreto de su verdadero padre, estaba a punto de desatar la tormenta perfecta sobre la élite de la nación. Y el abogado, Ramiro Cárdenas, por fin se había decidido a cambiar de bando. La partida de ajedrez apenas comenzaba. El Parque de los Poetas era un oasis de verde y piedra en medio del cemento gris de la ciudad. El sol de la tarde filtraba la luz a través de las hojas de los árboles centenarios, creando un juego de sombras que hacía difícil distinguir los rostros. Elena se sentó en el borde de la fuente, fingiendo leer un periódico, pero sus ojos escaneaban nerviosamente a cada persona que se acercaba. Llevaba el sobre de Mercedes apretado bajo el brazo. La foto y el nombre de su padre biológico, el ministro Fernando Acosta, le ardían en la mente. Justo a la hora acordada, apareció el licenciado Ramiro Cárdenas. Vestido con un traje impecable que contrastaba con su rostro ceniciento, Ramiro no caminaba, se deslizaba, mirando por encima del hombro a cada paso. Parecía un hombre que acababa de salir de un funeral, o que estaba a punto de entrar en uno. Se sentó junto a Elena, sin mirarla directamente. Elena, por favor, no tenemos mucho tiempo. Fabiola ya se dio cuenta de que no regresó a casa de su tía. Está moviendo cielo y tierra, y le aseguro que las personas que trabajan para el ministro Acosta son mucho más eficientes que las de Fabiola. ¿El ministro Acosta?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Usted ya lo sabía, ¿verdad, licenciado? Usted sabía quién soy yo y quién es mi padre desde el principio. Usted estaba allí. Ramiro suspiró, un sonido de derrota. Se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados.
Sí, Elena. Yo estaba allí. Yo era un estudiante de derecho ingenuo, tratando de ganarme unos pesos como asistente en la mansión. Vi mucho más de lo que debería. Vi la recepción de 1999, vi a Fabiola y a Acosta. Y vi la desesperación de Mercedes. Elena deslizó el sobre y sacó la fotografía, colocándola discretamente sobre el mármol de la fuente. ¿Me reconoce, licenciado? Usted está en el círculo rojo, sirviendo champaña. Usted era un testigo. Ramiro miró la foto y asintió, con la mandíbula apretada. Ese es el ministro Fernando Acosta. En esa época era un joven prometedor, a punto de casarse con la hija de un magnate bancario. Y usted, Elena, era el error que pondría fin a sus ambiciones políticas y sociales. Don Gregorio me dijo que él obligó a Fabiola a abandonarme. Es verdad. Totalmente. Acosta es un hombre de un ego descomunal y una crueldad fría. No le importa nada más que su poder. Cuando Fabiola se embarazó, él le ofreció la solución, un parto secreto, un abandono discreto, y a cambio, él la ayudaría a casarse con Alejandro Montenegro, asegurando su posición social y la fortuna familiar. Fabiola eligió el dinero y el estatus. Pero no fue solo maldad, Elena. Fue terror. Ella le tenía un miedo paralizante a Acosta. Elena sintió una mezcla de rabia y una extraña comprensión. Su madre no era solo una villana, sino una mujer que había sido chantajeada por el poder. Pero eso no excusaba 20 años de abandono. ¿Y Mercedes? Mercedes fue la única persona con moral en esa historia. Ella te robó, sí, pero lo hizo para salvarte del orfanato de monjas que Acosta había arreglado para que desapareciera sin dejar rastro. Ella te amaba. Y Fabiola, en un arranque de culpa o de pragmatismo, le dio el medallón de la familia y el dinero para que se fuera lejos y no hablara nunca. Ahora entiendo por qué Fabiola me odia tanto, murmuró Elena. No es solo porque soy pobre. Es porque soy el fantasma del hombre que la controló y el testigo de su mayor cobardía. Ramiro se inclinó más cerca. Escúcheme, Elena. El ADN es solo el inicio. Usted tiene la prueba de que el actual ministro de Finanzas de este país tuvo una hija ilegítima que abandonó para ascender al poder. Si esto sale, es un terremoto político. Y Acosta no va a permitirlo. Él no usa abogados para silenciar a la gente. Y usa métodos permanentes. ¿Qué me propone, licenciado? ¿Que me esconda de por vida? No. Le propongo que usemos esta información como escudo. Fabiola está desesperada por proteger a Luciana y a su matrimonio con Alejandro. Y Acosta está desesperado por proteger su carrera. Usted tiene el control, pero solo si juega bien sus cartas. ¿Y por qué me está ayudando usted, Ramiro? ¿Por qué arriesga su carrera y su vida? Ramiro se puso los lentes de nuevo, cubriendo la culpa en sus ojos. Porque estoy cansado, Elena. Cansado de tapar la podredumbre de esta gente. Vi lo que le hicieron a Mercedes, una mujer buena. Y ahora usted está aquí, buscando la verdad que yo ayudé a enterrar. Es mi única oportunidad de redención. Muy bien, licenciado. ¿Cuál es el plan? Ramiro miró a su alrededor. El primer paso es su seguridad. Fabiola ya sabe que usted viajó fuera de la ciudad. Probablemente la estén buscando en los terminales. No puede ir a casa de Rosa. Lo sé. Don Gregorio me advirtió. Perfecto. Ahora, necesitamos un plan que obligue a Fabiola a negociar no solo con su dinero, sino con la verdad. Y creo que tengo la llave para presionar a Fabiola donde más le duele, Luciana. Elena frunció el ceño. ¿Luciana? ¿Su otra hija? Ramiro bajó la voz a un susurro casi inaudible. Elena, cuando Fabiola tuvo que decidir entre usted y su futuro, ella se casó muy rápidamente con Alejandro Montenegro. Luciana nació solo unos meses después. La cronología siempre fue un poco forzada. Además, Luciana se parece mucho a Fabiola, pero, la estructura, la forma en que se porta, tiene algo que no encaja con Alejandro. ¿Qué está insinuando? ¿Que si Fabiola tuvo un romance secreto con Acosta que resultó en usted,
¿Qué tan seguro estamos de que Luciana es realmente hija de Alejandro Montenegro? Si Luciana no es la hija biológica de Alejandro, entonces la heredera del Imperio Montenegro Acosta no es legítima para la fortuna de Alejandro. Y eso la destruiría, a Fabiola, a un nivel que ni siquiera el escándalo político podría igualar. Elena sintió un escalofrío. La trama era más profunda y oscura de lo que había imaginado. El Imperio Montenegro estaba construido sobre dos mentiras, la de su abandono y, posiblemente, la de la legitimidad de Luciana. ¿Cómo podemos saberlo? Necesitaríamos una prueba de ADN de Luciana y Alejandro, lo cual es casi imposible. Pero la duda, Elena, es suficiente. Si Fabiola cree que sabemos la verdad sobre Luciana, su pánico será total. Ella hará cualquier cosa para proteger a su hija, legítima, punto. ¿Y qué hacemos con el ministro Acosta? A él no lo confrontamos directamente. Lo exponemos. Pero necesitamos un lugar seguro para filtrar la información de manera anónima y simultánea a varios medios de comunicación y a la oposición política, para que nadie pueda tapar el sol con un dedo. Si lo hacemos en un solo lugar, nos matan. Acordaron que Elena debía desaparecer de la vista de todos por al menos 48 horas. Ramiro le dio instrucciones detalladas para contactar a una vieja amiga de confianza, una mujer que manejaba un hostal discreto en las afueras. Yo volveré a la mansión. Actuaré como si estuviera buscándola para Fabiola. Necesito estar cerca para monitorear sus movimientos y los de Acosta. Cuando tenga todo listo, la contactaré con una palabra clave. Mientras tanto, mantenga ese sobre consigo. Es su vida. Ramiro se levantó tan silenciosamente como había llegado y se fundió entre la multitud del parque, dejando a Elena sola con un secreto que pesaba más que todo el oro de los Montenegro. En la mansión, el ambiente era tóxico. Fabiola estaba furiosa, caminando por su oficina como un animal enjaulado, mientras Luciana la observaba con creciente preocupación. «Mamá, ¿por qué estás tan nerviosa? ¿Es por esa mujer extorsionadora? ¿Por qué no dejas que la policía se encargue?», preguntó Luciana, sentada elegantemente en el sofá. «No es la policía, Luciana. Es un asunto delicado de reputación. Y Ramiro es un inútil. No la encuentra. ¿Cómo es posible que una muchacha de barrio desaparezca sin dejar rastro?». Fabiola no podía decirle a Luciana la verdad, que la extorsionadora era su hermana, ni que su padre biológico era un ministro del gobierno. «Mamá, si es solo reputación, ¿por qué viniste a buscarme a París? Dijiste que tenías un mal presentimiento». «Lo tuve, Luciana. Pero ya pasó. Ahora regresa a París. Esto no es asunto tuyo». «No, mamá. No me voy a ir. Te veo estresada. Déjame ayudar». «¿Qué tiene esa mujer que te asusta tanto?». Fabiola sintió una punzada de pánico. Luciana era inteligente. Si se quedaba, tarde o temprano ataría los cabos sueltos. En ese momento, Ramiro entró en la oficina, fingiendo agotamiento. «Doña Fabiola, no hay rastro. Revisé la fonda de la tía, los hospitales. Nada. Parece que se fue de la ciudad». «Imposible. Esa rata no tiene dinero para irse lejos», bramó Fabiola. «Quizás alguien la ayudó, doña Fabiola. Alguien que sabía la verdad sobre Mercedes». Ramiro lanzó el anzuelo. «¿Quizás alguien que sabía del involucramiento del ministro Acosta?». Fabiola se puso lívida. «Cállate, Ramiro. Ese nombre no se menciona aquí». Luciana, que escuchó el nombre, se puso tensa. «¿Ministro Acosta? ¿Qué tiene que ver un ministro con una extorsionadora?». Fabiola se giró hacia Luciana, su rostro endurecido. «Nada, Luciana. Son solo suposiciones paranoicas de Ramiro. Él está estresado. Ahora, Ramiro, te quiero investigando si esa muchacha ha contactado a la prensa. Ese es el verdadero peligro». Ramiro asintió y se retiró, satisfecho de haber sembrado la semilla de la duda en Luciana y de haber confirmado que Fabiola seguía aterrada por el nombre de Acosta. Afuera de la oficina, Ramiro hizo una llamada discreta, usando un teléfono desechable. No llamó a Elena, sino a un contacto en el Ministerio de Finanzas.
Necesito saber si el ministro Acosta tiene alguna emergencia personal o si ha solicitado información sobre movimientos migratorios recientes. La respuesta fue rápida y alarmante. Acosta no solo estaba investigando, sino que había puesto a trabajar a su equipo de seguridad personal, exmilitares de élite, para encontrar a una mujer que amenaza la seguridad nacional. Ramiro sabía que Fabiola estaba jugando con fuego, pero Acosta estaba jugando con bombas. Tenía que actuar rápido. Elena llegó al hostal discreto, un lugar modesto pero limpio, regentado por una mujer mayor de confianza de Ramiro. Se registró bajo un nombre falso. Sola en el pequeño cuarto, sacó el sobre de Mercedes y la foto. Miró el rostro de Acosta, su padre. Era un hombre imponente, con una mirada fría que le recordaba a Fabiola. Luego miró el rostro de Ramiro, el joven mesero. Y la carta de Mercedes. Asterisco, y hay alguien más. Alguien que te va a ayudar. Asterisco. Mercedes no se refería a don Gregorio. Mercedes se refería a Ramiro Cárdenas. Ella sabía que Ramiro había sido testigo y que, tarde o temprano, su conciencia lo obligaría a hablar. Mercedes, la sirvienta, había planeado su venganza y la revelación de la verdad con una paciencia de 20 años. Elena sintió una oleada de respeto por la mujer que la había criado. Mercedes no solo la había amado, sino que la había equipado con las armas para enfrentar a un imperio y a un político corrupto. Pero ¿cuál era la verdadera prueba que necesitaba? El ADN era solo la paternidad. La foto demostraba la relación de Fabiola con Acosta en 1999. Pero para destruir a Acosta, necesitaban algo más. Necesitaban un vínculo entre él y la clínica de asuntos delicados, o mejor aún, la prueba de que Acosta había ordenado el abandono. Elena recordó algo que don Gregorio había mencionado, el ultimátum de Acosta a Fabiola. ¿Habría algo escrito? Decidió arriesgarse. Usó el teléfono del hostal para llamar a la tía Rosa, pidiéndole que fuera a un lugar seguro. Cuando se encontraron en un mercado lleno de gente, Elena fue al grano. Tía, necesito que recuerdes algo. ¿Mercedes guardó alguna vez papeles de la mansión? ¿Algo de esa época? Cartas, notas, cualquier cosa que Fabiola no quisiera que saliera a la luz. Rosa se puso pensativa, revolviendo las bolsas de mercado. Mercedes era muy ordenada, mija. Ella guardaba todo en una caja de metal bajo la cama. Cuando murió, yo no quise tocar sus cosas por respeto. Pero claro. Ahí debe estar. Tía, necesito esa caja. Ahora. Pero por favor, ten mucho cuidado. Si alguien pregunta, di que estoy en la costa, buscando trabajo. Rosa, aunque asustada, se fue a buscar la caja. Mientras tanto, Fabiola, incapaz de quedarse quieta, había convocado a Alejandro, su esposo. Alejandro Montenegro era un hombre de negocios, más preocupado por los números que por las emociones, pero su temperamento era volátil. Alejandro, tenemos un problema de extorsión, dijo Fabiola, mientras le servía un whisky. ¿Otra vez? ¿Qué quiere esta vez? ¿Firmas falsas? ¿Fotos de hace 20 años? Fabiola se tensó. Algo peor. Una muchacha que se hizo una prueba de ADN. Dice ser mi hija. Alejandro soltó una carcajada seca. Ridículo. ¿Y la prueba? Dio positiva, Alejandro. El vaso de whisky cayó de las manos de Alejandro, rompiéndose en el mármol con un sonido agudo. ¿Qué dijiste?, gritó, su rostro rojo de furia. ¿Cómo que positiva? Tú no tuviste más hijos. Tú me juraste que Luciana era la única. Y lo es, Alejandro. Ella es mi hija. Pero esta muchacha, es de antes de ti. Fue un error de juventud, un error que creí haber enterrado. Fue un asunto muy breve con un hombre que ahora es, muy influyente. Fabiola no se atrevía a decir el nombre de Acosta. ¿Antes de mí? Me casé contigo porque eras pura, Fabiola. Porque tu linaje era limpio. ¿Y ahora me vienes con que tienes una hija bastarda de un romance sucio? Baja la voz, Alejandro. Luciana está en la casa. ¿Y qué importa?
Esto es una traición. Si esa muchacha lo hace público, la reputación de la familia se va a la mierda. Y la herencia de Luciana se verá comprometida. Alejandro estaba furioso, no por el abandono de Elena, sino por la mancha en su honor y en la línea sucesoria. Ya le dije a Ramiro que la busque y la silencie. Le vamos a dar una fortuna. Pero necesito que tú te encargues de algo más. Necesito que averigües qué sabe Acosta de esto. ¿Acosta? ¿Qué tiene que ver ese político con esto? Fabiola lo miró, y por primera vez, Alejandro vio el miedo puro en los ojos de su esposa. Él es el padre, Alejandro. El ministro Fernando Acosta. El silencio que siguió fue peor que el anterior. Alejandro se tambaleó y se apoyó en la pared. El nombre de Acosta era sinónimo de poder absoluto y de peligro. ¿Estás loca? Si ese hombre se entera de que esa niña está viva, no nos va a dejar ni el polvo. Por eso te digo que la encontremos primero. Y por eso Luciana no puede saber nada. Si este secreto sale, Acosta nos aplasta. Y tú, Alejandro, tienes que asegurarte de que Luciana no se entere de nada de esto. Alejandro, aunque humillado y furioso, entendió la gravedad de la situación. No era solo un drama matrimonial, era una amenaza de muerte política y económica. Se puso el traje de hombre de negocios y asintió. Muy bien, Fabiola. Encontraré a esa muchacha. Y voy a hablar con Acosta. Pero si me entero de otra mentira tuya, juro que te destruyo con mis propias manos. Elena se reunió con la tía Rosa en un lugar aún más discreto, la parte trasera de una iglesia, donde el murmullo de las oraciones ahogaba las conversaciones. Rosa llevaba la caja de metal de Mercedes. Aquí está, mija. Tuve que romper el candado. Elena abrió la caja. Dentro había cartas viejas, fotografías de Mercedes joven, y en el fondo, envuelto en un pañuelo de seda, había un pequeño paquete de documentos amarillentos. Eran cartas. Dirigidas a Fabiola Montenegro, pero escritas por el puño y letra de Fernando Acosta en 1999. Elena empezó a leer. Eran notas de amor al principio, luego se volvían cada vez más amenazantes y controladoras. Una de ellas, fechada justo después de su nacimiento, era la prueba definitiva. Asterisco Fabiola, la niña es un error que no puedo permitir. Te lo dije. Si no la entregas al orfanato y te casas con Alejandro inmediatamente, te juro que hago que te encierren por desfalco y que tu familia pierda todo. Mercedes es la única que sabe. Cállala. Y olvídate de esa niña. Si vuelve a aparecer, te arrepentirás. Fernando. Asterisco. Elena sintió que el aire se le iba. No solo tenía la prueba del abandono, sino la prueba del chantaje y la amenaza directa del ministro Acosta. Esto no era solo una prueba de paternidad, era una prueba de extorsión y abuso de poder. Tenía que contactar a Ramiro. Ramiro estaba en su oficina, simulando trabajar, cuando su teléfono desechable sonó. Encontré la prueba. Cartas de Acosta a Fabiola, de 1999. Son explícitas. Chantaje y amenazas. Necesito vernos ahora. Imposible, Elena. Fabiola está en modo crisis total, y su esposo, Alejandro, también lo sabe y está involucrado. Además, el equipo de Acosta está en la ciudad, buscando a una amenaza a la seguridad. No puedo moverme. Tiene que hacerlo, Ramiro. Esto es lo que Mercedes quería que encontrara. Es la prueba que lo destruye a él. Ramiro sintió la urgencia. Si esas cartas caían en manos de Acosta, no solo las destruiría, sino que iría tras Elena y Ramiro sin dudarlo. Escúcheme. Vaya al edificio de oficinas abandonado en la calle 15. Es un laberinto, pero conozco una entrada de servicio. La esperaré en el 5º piso, en el ascensor de carga, en 40 minutos. Si no llego, filtre la información. Pero si llego, tenemos que planear la exposición final. Elena asintió y colgó. Se puso de pie, con la caja de metal en la mano. La hora de la verdad había llegado.
Mientras tanto, en la mansión Montenegro, Fabiola estaba haciendo una llamada a un número que no marcaba hacía años. Soy Fabiola. Tenemos un problema. La muchacha. La hija. Tiene el ADN. Y creo que está buscando más. Necesito que tu gente la encuentre antes de que mi esposo o la prensa lo hagan. Si mi nombre sale, el tuyo también. ¿Entendido, ministro Acosta? La voz de Acosta, al otro lado de la línea, era fría como el filo de una navaja. Entendido, Fabiola. Pero si esa niña habla, tú eres la primera en caer. Y si tu abogado, ese Ramiro, se atreve a moverse, lo hago desaparecer. Encuéntrala. O me encargo yo. Fabiola colgó, sintiendo el peso de su propia condena. Sabía que Acosta no estaba bromeando. Ramiro Cárdenas, mientras salía subrepticiamente de la mansión, se dio cuenta de que estaba siendo seguido. Tuvo que evadir a los guardias de Fabiola y a los hombres de Acosta en una carrera desesperada contra el tiempo para encontrarse con Elena y el arma final que Mercedes había guardado para la justicia. Elena se dirigía al punto de encuentro, con la caja de metal en sus manos, sin saber que, al mismo tiempo que ella se acercaba al abogado, Luciana Montenegro, la hija, perfecta, había tomado una decisión. Luciana, atormentada por la tensión y el nombre del ministro Acosta, había entrado en la oficina de su madre y había revisado los papeles que Fabiola había dejado de forma descuidada. Encontró el informe de ADN arrugado, con el 99.9% de compatibilidad. Luciana leyó el nombre, Elena Ríos. Y el terror en los ojos de su madre al mencionar a Acosta. La hija perfecta se dio cuenta de que su vida era una mentira. Y, con el informe de ADN en la mano, decidió que ella también buscaría la verdad. El escenario estaba listo. Elena y Ramiro tenían la prueba para derribar a Acosta. Fabiola y Alejandro estaban en pánico. Y Luciana, la heredera, estaba a punto de unirse a la cacería de la verdad. El edificio abandonado en la calle 15 era un monstruo de concreto, un fantasma de la ambición fallida en el centro de la ciudad. Elena se deslizó por la entrada de servicio, la caja de metal de Mercedes apretada contra su cuerpo. Sentía el corazón como un tambor de guerra, pero ya no era un tambor de miedo, era de determinación. Llegó al ascensor de carga en el 5º piso, un espacio oscuro y polvoriento. Esperó. Los 40 minutos se hicieron eternos. Cuando Ramiro Cárdenas apareció, no venía solo. Llegó jadeando, con el traje arrugado y un corte en la ceja. Elena. Casi no llego. Susurró, mirando hacia el hueco de la escalera. Tiene nombres por todas partes. Los de Fabiola y los de Acosta. Están trabajando juntos, pero cada uno por su lado. Él sabe que lo están buscando, y está limpiando sus rastros. ¿Y usted cómo se escapó?, preguntó Elena, viendo el pánico en los ojos del abogado. Usé una táctica antigua. Un taxi de carnada. Dejé un sobre con papeles sin importancia en el asiento trasero y me fui a pie. Pero créame, no durará mucho. Muéstreme lo que tiene. Elena abrió la caja de metal y le entregó las cartas amarillentas. Ramiro las tomó, sus manos temblaban un poco. Leyó la carta de Acosta, la que contenía el ultimátum. Dios mío, murmuró Ramiro. Esto no es solo un chantaje familiar, Elena. Esto es prueba de abuso de poder, de coerción. El ministro Acosta obligó a la heredera de los Montenegro a abandonar a su hija para proteger su carrera. Con esto, él no solo cae, sino que es un escándalo de corrupción que lo lleva a la cárcel. Mercedes lo sabía, ¿verdad?, dijo Elena, su voz llena de tristeza. Ella guardó esto sabiendo que era la única forma de protegerme y de hacer justicia. Mercedes fue una heroína, Elena. Y ahora usted es la portadora de la verdad. Necesitamos filtrar esto simultáneamente a la prensa de oposición y a las autoridades. Si lo hacemos en un solo lugar, nos matan antes de que se publique. Ramiro sacó una memoria USB diminuta. Tengo todos mis contactos de prensa y mis archivos de respaldo aquí. Voy a digitalizar estas cartas y el informe de ADN. Yo me encargaré de la filtración. Pero necesito que usted se vaya,
Ahora mismo. Vaya a la estación de tren más lejana. No use su nombre, no use su teléfono. Si me atrapan, la información se filtrará automáticamente en 12 horas. Pero si la atrapan a usted con esto, se acabó. Mientras Ramiro se apresuraba a tomar fotos de las cartas con su teléfono desechable, un ruido metálico resonó en el pasillo de abajo. Pasos pesados, subiendo las escaleras. ¡Maldición! Nos encontraron. Ramiro se puso pálido. ¿Son los de Fabiola o los de Acosta?, preguntó Elena, sintiendo la adrenalina correr. No importa. Váyase. Por la ventana de servicio. Es el único camino. Ramiro le entregó la memoria USB. Guárdela. Si me matan, usted tiene el poder. Váyase. Elena no dudó. Corrió hacia una ventana pequeña en la parte trasera del ascensor de carga. Era un salto peligroso hacia un tejado adyacente, pero no tenía otra opción. Se lanzó, aterrizando con un golpe sordo en la lámina caliente, justo cuando la puerta del ascensor se abría de golpe. Dos hombres enormes, vestidos de negro y con miradas de acero, entraron en la habitación. Eran los guardaespaldas de Acosta. Cárdenas. ¿Dónde está la muchacha?, gritó uno de ellos. Ramiro, con una rapidez que solo da el terror, lanzó su teléfono desechable por la ventana hacia la calle. Se fue. Y ya se encargó de enviar la información a la prensa. Los hombres se abalanzaron sobre Ramiro, pero Elena ya estaba corriendo por los tejados, el viento zumbando en sus oídos. Se descolgó por una escalera de incendios oxidada, llegando a un callejón trasero. Su corazón latía por Ramiro, pero sabía que tenía que sobrevivir. Ella era la portadora de la verdad, y ahora, la única esperanza de justicia. En la mansión Montenegro, el caos era silencioso pero palpable. Fabiola estaba en su estudio, dando órdenes frenéticas por teléfono, cuando Luciana entró. Luciana no estaba vestida con seda, llevaba ropa de calle, y en su mano, el informe de ADN arrugado. «Mamá, ¿qué está pasando?» Luciana tenía la voz rota. Esto dice que tienes otra hija. ¿Quién es Elena Ríos?» Fabiola se congeló. Miró a su hija, la joya de la corona, y sintió que el mundo se le venía encima. No podía mentirle más. Luciana, mi amor. Es un error. Una historia vieja. Una extorsionadora. No mientas más, mamá, gritó Luciana, golpeando el escritorio. Vi tu cara cuando mencionaste al ministro Acosta. ¿Por qué tu hija biológica te está extorsionando? ¿Y qué tiene que ver el ministro? Fabiola se derrumbó en su sillón. Las defensas que había mantenido por 20 años se vinieron abajo ante el rostro de su hija amada. Sí, Luciana. Es verdad. Elena. Elena es tu media hermana. Ella es mi hija biológica. Luciana se llevó la mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y por qué la abandonaste? ¿Por qué la dejaste en la calle mientras me criabas a mí en este lujo? Porque no tuve opción. Fabiola gritó, liberando toda la frustración reprimida. Porque el padre de Elena es Fernando Acosta. Él me obligó. Me amenazó con destruirme, con destruir la fortuna de la familia si no la abandonaba y me casaba rápidamente con tu padre, Alejandro. El ministro Acosta. Luciana estaba horrorizada. Pero, ¿él sabe que está viva? Ahora sí. Y la está buscando. Quiere silenciarla. Yo solo quería protegerte a ti, Luciana. Proteger tu herencia, tu futuro. Luciana miró a su madre con una mezcla de lástima y desprecio. No me protegiste, mamá. Construiste mi vida sobre una mentira. ¿Y qué hay de Elena? ¿Qué hay de mi hermana? En ese momento, la puerta del estudio se abrió y Alejandro Montenegro entró, con el rostro de alguien que acaba de ver un fantasma. Fabiola. Mira la televisión. Alejandro encendió la pantalla plana. Un noticiero de última hora mostraba el rostro de Fernando Acosta, el ministro de Finanzas. El titular era gigantesco: escándalo en el gobierno, ministro Acosta acusado de abandono y amenazas en relación con Heredera del Café.
La voz del presentador era grave. Tenemos en nuestro poder pruebas documentales, cartas firmadas por el ministro Fernando Acosta dirigidas a doña Fabiola Montenegro, donde se demuestra que el ministro la obligó a abandonar a su hija recién nacida, Elena Ríos, para proteger su carrera política. Las pruebas de ADN confirman la paternidad. La hija, criada en la pobreza, ha desatado un terremoto político. Fabiola se quedó sin respiración. Miró a Alejandro, luego a Luciana. El secreto había salido a la luz. Ramiro, siseó Fabiola. Ese traidor. Él lo hizo. Alejandro, sin embargo, no miraba a Fabiola. Miraba la televisión, y la furia en su rostro se había transformado en un miedo profundo y calculado. Esto es un desastre total, Fabiola. Acosta es nuestro socio en varios negocios. Si él cae, nosotros caemos. Y tú eres su cómplice. Luciana, mirando el rostro de su madre y la ruina en la pantalla, tomó una decisión. Se dio la vuelta y salió corriendo del estudio. Tenía que encontrar a Elena. La verdad era más grande que el dinero, y por primera vez, Luciana sintió que su vida tenía que tener un propósito más allá del lujo. Elena se refugió en la estación de tren, camuflada entre la multitud de viajeros. Tenía la memoria USB oculta en el forro de su chaqueta. Sabía que Ramiro había cumplido su palabra. La verdad estaba afuera. Mientras esperaba, sintió que alguien tocaba su hombro. Se giró, preparada para huir o para pelear. No eran los hombres de Acosta. Era Luciana. Luciana estaba pálida, pero sus ojos estaban firmes. Llevaba una maleta pequeña. Elena Ríos, dijo Luciana, su voz temblando ligeramente. Soy Luciana Montenegro. Soy tu hermana. Elena se quedó sin habla. Había imaginado este encuentro de mil maneras, pero nunca así. Con la heredera pidiéndole perdón. Lo sé, respondió Elena, con cautela. Lo acabo de ver en las noticias. Mamá me lo dijo. Todo. El chantaje de Acosta, tu abandono, las mentiras. No tienes que perdonarme, pero tienes que saber que no tengo nada que ver con esto. Toda mi vida ha sido una farsa. Luciana se acercó, con lágrimas en los ojos. Vine a buscarte para advertirte. Acosta te está buscando. Y mamá, ella está destrozada. Ella es una mujer rota. Ella tuvo 20 años para hacer las cosas bien, dijo Elena, la dureza en su voz era justificada. Ella eligió el silencio y el poder. Lo sé. Pero yo no. Por favor, Elena. Déjame ayudarte a escapar. Te daré dinero, lo que necesites para irte lejos, hasta que Acosta caiga. Elena miró a su hermana, la que había vivido la vida que a ella le robaron. Pero Luciana no parecía una villana, parecía una víctima de las mismas mentiras. No necesito tu dinero, Luciana. Necesito que sepas que la verdad ya salió. El ministro Acosta va a caer. Y Fabiola, ella va a tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En ese momento, la estación se llenó de policías y agentes federales. No venían por Elena, sino por una orden de arresto. Atención. Se busca al ministro Fernando Acosta. Orden de arresto por extorsión y abuso de poder. La gente en la estación comenzó a murmurar y a tomar fotos. Elena sintió un alivio inmenso. La justicia estaba en camino. El fin de la historia de los Montenegro no fue un final feliz de cuento de hadas, sino un final de justicia dura y real. Fernando Acosta fue arrestado esa misma noche, su caída fue rápida y vergonzosa. Las cartas de Mercedes, filtradas por Ramiro Cárdenas, quien, después de ser golpeado, fue liberado y se convirtió en un héroe de la oposición, fueron la prueba irrefutable de su corrupción. Fabiola Montenegro fue interrogada por las autoridades como cómplice en el encubrimiento y las amenazas. Su imperio se tambaleó, no solo por el escándalo moral, sino porque Acosta había sido su socio silencioso en muchos negocios turbios. Alejandro Montenegro, furioso, inició inmediatamente el proceso de divorcio, buscando proteger su parte de la fortuna y su honor, aunque su linaje estuviera manchado.
En cuanto a las hermanas, la verdad las había unido de la manera más inesperada. Luciana, la heredera, decidió que no quería el imperio construido sobre mentiras. Usó su influencia y su dinero para establecer una fundación de ayuda a mujeres víctimas de abuso de poder, desvinculándose de la fortuna familiar. Elena, la muchacha de la fonda, finalmente obtuvo lo que buscaba, su identidad y la justicia para Mercedes. Ella no quiso la fortuna de los Montenegro. Rechazó la oferta de Fabiola de darle una parte de la herencia. No necesito su dinero, doña Fabiola, le dijo Elena en una confrontación final en la oficina del abogado. Mi herencia es la honestidad y el coraje que me dio Mercedes. Y el nombre de Montenegro es demasiado pesado y sucio para mí. Elena tomó el apellido de su madre de crianza, Ríos. Con el apoyo de la tía Rosa y la ayuda de Ramiro Cárdenas, que ahora era un abogado de derechos civiles, Elena usó el dinero que Fabiola le había ofrecido inicialmente como compensación legal para abrir su propia fonda. Un lugar sencillo, honesto, donde el café olía a verdad y a trabajo duro. Luciana visitaba la fonda de Elena a menudo. Las hermanas, separadas por el dinero y el secreto, encontraron un terreno común en el dolor y la reconstrucción. No eran amigas íntimas, pero eran familia, unidas por la misma sangre y por el mismo trauma. Y Fabiola Montenegro, la reina del café, se quedó sola en su mansión de mármol frío, su imperio reducido a cenizas, su hija legítima distanciada y su hija abandonada triunfando con la dignidad que ella había perdido hacía 20 años. Dicen que el silencio en esa mansión ya no era caro, era solo vacío. Y así, la muchacha que no era su hija, resultó ser su hija, y al final, fue ella quien le enseñó a la gran heredera que el dinero no puede comprar la verdad ni silenciar la justicia. El secreto enterrado por 20 años finalmente había visto la luz, y aunque la verdad dolió, al menos, por fin, era libre. Hoy cerramos este momento con el corazón tocado y el alma en silencio. Que todo lo vivido y sentido aquí se transforme en fe, esperanza y confianza en Dios. Bajo la mirada amorosa de la Virgen María, sigamos adelante sin miedo, sabiendo que nunca caminamos solos. Amén.